El magnate Diego Montalbán Herrera cruzó el vestíbulo principal del restaurante Casa Aurora, con la calma profesional de quien lleva décadas de mando sobre sus... El magnate Diego Montalbán Herrera cruzó el vestíbulo principal del restaurante Casa Aurora con la calma profesional de quien lleva décadas de mando sobre sus anchos hombros. La luz suave y ambarada del salón privado de Bilbao parecía susurrar secretos antes incluso de que se pronunciara la primera palabra, filtrándose por las pesadas cortinas de terciopelo granate. Diego era el dueño absoluto del grupo Montalbán Internacional, un imperio de logística portuaria que su difunto padre, Rodrigo Montalbán Castillo, había fundado con sudor y hierro muchos años atrás. Era un hombre maduro, con el cabello levemente plateado en las sienes, acostumbrado a ver cómo el mundo se doblaba conforme a su rigurosa agenda y sus pasos firmes. Aquella tarde de miércoles, el aire estaba denso y la ciudad de Bilbao parecía pulsar a una frecuencia diferente, más lenta y casi melancólica. Diego no lo sabía, pero aquella sería la noche en que volvería a casa sano y salvo, únicamente porque otra persona decidió que él merecía ese derecho fundamental. Don Aurelio Quintana Marañón, el legendario maître del restaurante Casa Aurora, recibió al magnate con la discreta inclinación de cabeza que reservaba solo para los linajes más antiguos. Conocía a 3 generaciones de aquella familia y sabía exactamente qué mesa prefería Diego y qué tipo de silencio buscaba tras un día largo. Don Diego, qué satisfacción verle de nuevo. Don Esteban ya le aguarda en el salón privado del ala este, dijo don Aurelio con voz aterciopelada. Diego agradeció con un breve gesto y siguió por el corredor alfombrado, recordando una frase que su padre solía decir con frecuencia. Hijo, el valor de un hombre se mide por la manera en que trata a quienes le sirven en la mesa, no por la forma en que trata a quienes firman sus contratos. Aquellas palabras, que Diego consideraba tan solo un antiguo consejo, resonaron en su mente con una fuerza extraña, mientras tocaba el pesado tirador de madera. Al entrar en el salón reservado, encontró a Esteban Villanueva Córdoba, director financiero del grupo y su mano derecha durante más de 22 años. Esteban estaba sentado frente a una mesa impecable, con 2 copas de vino blanco ya servidas y una carpeta de cuero abierta a su izquierda. Era el padrino de un sobrino de Diego y una presencia constante en todos los actos familiares, alguien a quien Diego consideraba algo más que un socio, casi un hermano de sangre. Diego, me alegra que hayas podido venir. El tráfico en la Gran Vía estaba terrible hoy, me lo imagino, dijo Esteban con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos oscuros. Diego se sentó, sintiendo el peso del cansancio del día, y observó la copa de vino que le esperaba brillando bajo la lámpara de cristal como una promesa de descanso necesario. Esteban comenzó a hablar sobre la transición operativa que venían discutiendo desde hacía varios meses, sugiriendo que Diego se apartara de la presidencia ejecutiva para ocupar únicamente el Consejo de Administración. El tono de Esteban era calmado, pero había una urgencia sutil, una vibración en sus manos que Diego, en su fatiga, no supo procesar de inmediato como señal de alerta. He preparado un borrador de las nuevas condiciones, algo que garantiza la continuidad de tu visión, pero sin el peso del día a día sobre tus hombros, explicó el director financiero. Mientras hablaba, la puerta se abrió en silencio y Magdalena Soares Rocha, la jefa de servicio del salón privado, entró llevando una pequeña bandeja de plata con aperitivos. Magdalena era una mujer madura de movimientos precisos y una mirada que parecía captar detalles que la mayoría de los comensales ignoraba sistemáticamente. Magdalena llevaba 7 años trabajando en el Casa Aurora, manteniendo una discreción casi invisible, como si formara parte de la propia arquitectura del restaurante. Pocos sabían que antes de aceptar aquel empleo había sido una brillante farmacéutica, titulada por una universidad pública, especialista en farmacología clínica y bioquímica aplicada. Había abandonado su carrera cuando su único hijo, Claudio,
Recibió el diagnóstico de una enfermedad rara que requería cuidados constantes y medicación importada de coste elevadísimo. Magdalena había vendido sus libros, guardado su microscopio y aceptado el trabajo en el restaurante para tener un horario fijo que le permitiera estar en casa cuando el pequeño Claudio la necesitara. Sin embargo, su ojo clínico de farmacéutica nunca se había apagado, permaneciendo alerta como un instinto de supervivencia afilado por el tiempo. Mientras se inclinaba para colocar el plato de porcelana en el centro de la mesa, Magdalena notó algo extraño en la copa de vino blanco situada a la derecha de Diego Montalbán. Había una iridiscencia mínima en la superficie del líquido, una película casi imperceptible que no debería estar allí en un vino de añada tan noble y bien conservada. En apenas 3 segundos, el cerebro de Magdalena procesó la imagen e identificó el patrón químico de un compuesto sedante potente, utilizado en entornos hospitalarios para inducir estados de confusión mental y pérdida de memoria reciente. Era una sustancia que dejaba a la persona funcional, capaz de hablar y firmar documentos, pero sin ninguna capacidad cognitiva para entender lo que estaba haciendo, ni discernir las consecuencias de sus actos jurídicos. Magdalena Suárez Rocha sintió un frío glacial recorrerle la espalda, pero mantuvo la expresión facial de una profesional que no se altera por nada. Miró a Esteban Villanueva y percibió que sus manos estaban cruzadas sobre la mesa de manera defensiva, los dedos levemente presionados unos contra otros. El director financiero no miraba a Diego, sino a la copa, esperando el momento exacto en que el magnate llevara el veneno químico a los labios para sellar el destino de la empresa. Magdalena tomó la decisión más arriesgada de su vida en una fracción de segundo, sabiendo que cualquier error allí le costaría no solo su empleo, sino posiblemente la seguridad de su hijo Claudio. Hizo un movimiento ensayado y fluido, simulando la necesidad de ajustar la posición de las copas conforme al riguroso protocolo de etiqueta del Casa Aurora. Con la destreza de quien maneja cristal desde hace años, movió la copa de Diego hacia el centro y en un deslizamiento calculado con el paño de servicio que llevaba en la bandeja, la intercambió por la copa de Esteban. Fue un movimiento tan rápido y silencioso que ninguno de los dos hombres, absortos en su discusión sobre contratos y cláusulas de transición, percibió la alteración física sobre la mesa. «Caballeros, si necesitan cualquier cosa para el aperitivo, estaré justo ahí en el pasillo lateral», dijo Magdalena con voz firme, aunque su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Recogió la bandeja y salió del salón privado, cerrando la puerta con la suavidad de quien cierra una tumba, sintiendo que el aire del pasillo era de repente mucho más oxigenado que el de aquella sala. Diego Montalbán, ajeno aún al peligro que acababa de esquivar, levantó la copa que ahora estaba a su derecha, la copa limpia que Magdalena había colocado allí con precisión quirúrgica. «Brindemos, Esteban, por estos 22 años de sociedad y por la memoria de mi padre, que siempre creyó en tu lealtad», propuso Diego, levantando el cristal en un gesto de gratitud genuina. Esteban vaciló por un milésimo de segundo, una pequeña fisura en su máscara de confianza que Diego interpretó únicamente como un tic de cansancio pasajero. Los cristales chocaron con un sonido limpio, y Diego bebió un generoso sorbo, apreciando la frescura del vino. Esteban, en cambio, apenas rozó los labios con el líquido de su copa, que ahora contenía la sustancia que él mismo había preparado para su amigo, sintiendo un sabor amargo que no venía de la uva. Magdalena caminó apresurada hasta el vestíbulo principal, donde encontró a don Aurelio organizando las reservas de la noche en su cuaderno de cuero. El maître percibió de inmediato que la palidez en el rostro de su jefa de servicio no era normal, e hizo una seña para que le siguiera hasta el pequeño despacho del fondo. «Doña Magdalena, ¿qué ha ocurrido en ese salón? Parece que haya visto un fantasma», preguntó el anciano, cerrando la puerta para garantizar la privacidad.
Magdalena respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos, y miró a don Aurelio a los ojos con la seriedad de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de varias vidas. Don Aurelio, acabo de cometer una insubordinación técnica, pero lo hice para salvar a don Diego de una trampa que ninguno de nosotros habría imaginado posible. Explicó rápidamente lo que había visto en la copa y reveló su antigua profesión como farmacéutica clínica, detallando los efectos del compuesto químico que había identificado por su coloración y densidad. Don Aurelio escuchó todo en silencio absoluto, las manos apoyadas sobre la mesa de madera oscura, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros de servidor leal. Conocía la historia de Diego y sabía que el magnate confiaba ciegamente en Esteban, lo que hacía la traición aún más cruel y peligrosa para la estabilidad del grupo. ¿Está completamente segura de lo que vio Magdalena? Si nos equivocamos en esto, las consecuencias serán devastadoras para todos, preguntó el maître con voz baja y cargada de preocupación. Magdalena asintió, la certeza brillando en sus ojos como una llama que no se apaga fácilmente ante la duda ajena. Reconocería ese compuesto en cualquier lugar del mundo, don Aurelio. Estudié sus efectos durante 10 años antes de venir a trabajar aquí, afirmó con una convicción que no dejaba espacio para contestaciones. El maître se levantó y fue hasta una pequeña vitrina, tomando un recipiente de vidrio templado con tapa hermética que utilizaban para guardar muestras de vinos raros para análisis posteriores. Haremos lo siguiente. Cuando termine el servicio y vaya a recoger las copas, ponga en este recipiente lo que quede en la copa de don Esteban y ciérrelo bien. Le entregó el frasco a Magdalena, que lo escondió en el bolsillo profundo de su delantal de servicio, sintiendo el peso del vidrio contra su pierna como una prueba física de la conspiración que acababa de presenciar. Dentro del salón privado, el clima comenzó a cambiar de una manera que Diego Montalbán no podía explicar racionalmente, sintiendo crecer una inquietud en su pecho. Esteban Villanueva Córdoba parecía de repente más lento. Sus palabras comenzaron a arrastrarse levemente y sus ojos parpadeaban con una frecuencia inusual, como si luchara contra una niebla invisible. Diego, que esperaba una discusión técnica y detallada sobre el borrador del contrato, percibió que su socio no estaba consiguiendo mantener el razonamiento lógico que siempre había sido su mayor virtud. «Esteban, ¿te encuentras bien? Parece que el vino te ha subido demasiado rápido esta noche», comentó Diego, observando al amigo con una mezcla de preocupación y curiosidad técnica que comenzaba a despertar en su mente de empresario. Esteban intentó abrir la carpeta de cuero para mostrar un documento específico, pero sus dedos parecían desobedecer las órdenes del cerebro, moviéndose con una lentitud desconcertante y torpe. Sonrió de forma vacilante, una sonrisa que parecía pegada al rostro de manera artificial, y murmuró algo sobre el cansancio acumulado de las últimas semanas de auditoría intensa. Diego sintió una punzada de desconfianza, recordando de nuevo el consejo de su padre sobre prestar atención a quien sirve la mesa y al entorno durante una negociación. Miró su propia copa casi vacía y luego la de Esteban, que aún contenía una buena cantidad del líquido dorado brillando bajo la lámpara de cristal. Sin saber bien por qué, Diego decidió que no firmaría nada aquella noche, sintiendo que algo fundamental estaba fuera de lugar en aquel escenario impecable. «Esteban, creo que lo mejor es que lo dejemos aquí y dejemos esta firma para mañana en la sede de la empresa, después de una buena noche de descanso», sugirió Diego, levantándose con la autoridad natural de quien decide el final de una reunión. Esteban intentó protestar, pero su voz falló y se limitó a asentir, pareciendo de repente muy pequeño dentro de su traje caro e impecablemente cortado. Magdalena entró en el salón para hacer la recogida final, observando la escena con un alivio silencioso, mezclado con la tensión de completar su misión. Recogió las copas con movimientos rápidos, depositando la copa de Esteban en la bandeja y caminando hacia la cocina.
sintiendo los ojos de Diego Montalbán seguir sus movimientos durante un breve e intenso segundo de reconocimiento mutuo. En la antecocina, Magdalena transfirió el líquido de la copa contaminada al recipiente de vidrio templado que don Aurelio le había entregado, sellándolo con cuidado y escondiéndolo de nuevo en su delantal. Entregó el frasco al maître en el despacho, quien lo guardó en una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro antiguo de un paisaje vasco, prometiendo que aquello llegaría a manos seguras. «Vaya a casa, doña Magdalena, cuide de su hijo Claudio e intente descansar. Mañana el sol saldrá con preguntas que exigirán respuestas valientes de todos nosotros», dijo don Aurelio con un tono de despedida solemne. Magdalena salió por la puerta lateral del restaurante en Bilbao, sintiendo el aire fresco de la noche tocarle el rostro y el peso de la responsabilidad disminuir apenas un poco ante la certeza del deber cumplido. Diego Montalbán llegó a su apartamento en el barrio de Abando, pero el sueño no vino como esperaba, sustituido por imágenes fragmentadas de aquella noche en el Casa Aurora. Recordaba el movimiento de Magdalena al intercambiar las copas, un gesto que en el momento le había parecido meramente profesional, pero que ahora, en la calma de la madrugada, adquiría los contornos de una intervención deliberada. Diego tomó el teléfono y llamó a don Aurelio, sabiendo que el viejo maître aún estaría en el restaurante, cerrando la caja y organizando los turnos del día siguiente. «Don Aurelio, perdone la hora, pero necesito saber quién es la mujer que nos sirvió en el salón privado esta noche. La señora Magdalena, ¿cómo se llama?», preguntó el magnate con una voz cargada de una urgencia que no admitía evasivas. Don Aurelio respiró hondo al otro lado de la línea, sabiendo que el momento de la verdad había llegado antes de lo que había previsto. «Don Diego, esa mujer le salvó la vida, o como mínimo su dignidad y el futuro de su empresa, de una manera que aún no puede comprender del todo». El maître contó entonces la historia de Magdalena, su formación en farmacología clínica y el motivo por el que estaba trabajando como camarera para costear el tratamiento complejo de su hijo pequeño. Diego escuchó todo en silencio absoluto, sintiendo una ola de gratitud y conmoción recorrer su cuerpo al comprender el abismo ante el que había estado apenas unas horas antes en aquella mesa de cena. A la mañana siguiente, a las 11 en punto, Diego Montalbán Herrera estaba sentado en el despacho de don Aurelio en el Casa Aurora, aguardando la llegada de Magdalena para una conversación que sabía definitiva. Había traído consigo a su abogada personal, Beatriz Alcaraz Pimentel, una mujer de mirada afilada y mente jurídica brillante, que ya estaba analizando el frasco de vino preservado. Beatriz confirmó que un laboratorio particular de su confianza realizaría el análisis toxicológico en régimen de urgencia, pero que los síntomas presentados por Esteban ya eran evidencias circunstanciales poderosas. Cuando Magdalena entró en la sala, no llevaba el uniforme de servicio, sino una ropa sencilla de calle, pareciendo más joven y al mismo tiempo más cargada por las preocupaciones que el destino le había impuesto. Diego se levantó y le ofreció la silla, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para don Aurelio, que observaba todo desde un rincón de la sala con aprobación silenciosa. «Doña Magdalena, no sé cómo agradecerle lo que hizo anoche, pero me gustaría entender por qué decidió actuar en lugar de simplemente ignorar lo que vio», dijo el magnate. Magdalena miró sus propias manos, las manos que habían intercambiado las copas con precisión, y respondió con una voz que llevaba la autoridad de quien conoce la ciencia y la vida. «Don Diego, hice lo que haría cualquier profesional sanitario. Impedí que se cometiera un delito químico ante mis ojos, independientemente de quién fuera la víctima o el agresor». Mientras conversaban, el teléfono de Beatriz sonó y ella se apartó para contestar, volviendo minutos después con una expresión de triunfo contenido que lo decía todo.
El informe preliminar había confirmado la presencia de una dosis masiva de una benzodiazepina de uso restringido, mezclada en el vino de tal forma que resultaba imposible de detectar al paladar de un lego. Diego, lo que Magdalena vio te salvó de firmar una transferencia irrevocable de poderes que habría puesto todo el grupo Montalbán en manos de Esteban antes de que amaneciera, explicó la abogada. El magnate sintió un frío en el estómago, comprendiendo que la lealtad de 22 años no había sido más que una máscara para una codicia que había esperado décadas el momento exacto de atacar. Diego decidió entonces convocar una reunión de emergencia del Consejo de Administración para las 3 de la tarde en la sede de la empresa, pero esta vez no iría solo a enfrentarse a los lobos. Pidió que Magdalena y don Aurelio le acompañaran, no como testigos silenciosos, sino como las piezas fundamentales que revelarían la verdad detrás de la fachada de eficiencia del director financiero. Magdalena dudó, pensando en Claudio y en la rutina de medicación que él necesitaba por la tarde. Pero Diego garantizó que un coche particular y una enfermera de su confianza se ocuparían de todo. Doña Magdalena hoy no va a servir mesas. Hoy nos va a ayudar a limpiar la suciedad que se ha acumulado en lo alto de mi empresa durante demasiado tiempo, afirmó Diego con firmeza. Mientras tanto, nuevos personajes comenzaron a surgir en la trama. Raquel Méndez Llanos, la sumiller del Casa Aurora, también había notado comportamientos extraños de Esteban en visitas anteriores al restaurante. Raquel reveló a Beatriz que Esteban solía encontrarse en secreto con un proveedor de medicamentos de una clínica privada, un hombre llamado Uriel Castillo Benítez, conocido por facilitar accesos ilícitos. Estas informaciones adicionales fueron tejiendo una red de evidencias que hacía la posición de Esteban insostenible, transformando una simple sospecha en un caso sólido de conspiración criminal e intento de fraude. Diego sentía que el imperio que su padre había construido estaba siendo sometido a un proceso de depuración, donde únicamente las impurezas serían al fin descartadas para siempre. Al llegar a la sede del grupo Montalbán en Bilbao, el ambiente era de tensión absoluta, con empleados cuchicheando por los pasillos sobre la reunión inesperada convocada por el propio presidente. Esteban Villanueva Córdoba ya estaba en la sala de reuniones, aparentemente recuperado del malestar de la noche anterior, pero con una expresión de arrogancia que empezaba a desmoronarse ante la presencia de Magdalena. Intentó sonreír y saludar a Diego, pero el magnata pasó junto a él sin decir una palabra, sentándose en la cabecera de la larga mesa de roble con una autoridad que parecía emanar de sus propias raíces. Magdalena se sentó junto a Beatriz, manteniendo la postura erguida y la mirada fija en el hombre que había intentado usar la ciencia para cometer un acto de villanía corporativa sin precedentes. La reunión comenzó con un silencio sepulcral que parecía durar una eternidad, mientras Diego Montalbán observaba a cada miembro del consejo con una intensidad que hacía bajar los ojos a muchos. Abrió la carpeta de cuero que Esteban había intentado hacerle firmar la noche anterior y la colocó en el centro de la mesa como si fuera un objeto contaminado que necesitaba ser exorcizado. Esteban, ayer me dijiste que este documento era simplemente una formalidad para nuestra transición, pero la verdad es que es el certificado de defunción de mi autoridad en este grupo, dijo Diego. Esteban intentó interrumpir, alegando que Diego actuaba bajo estrés y que su percepción de la realidad podría estar comprometida por el exceso de trabajo. Fue en ese momento cuando Beatriz Alcaraz Pimentel intervino, colocando sobre la mesa el informe toxicológico y las fotografías de las copas que Magdalena y don Aurelio habían preservado con tanto cuidado y precisión técnica. Detalló la conspiración, mencionando el nombre de Uriel Castillo Benítez y las visitas secretas al Casa Aurora, que habían sido documentadas por la sumiller Raquel Méndez Llanos durante las últimas semanas. Esteban palideció drásticamente.
el color huyendo de su rostro como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago, mientras los demás consejeros comenzaban a mirarse entre sí con conmoción e incredulidad total. La traición de Esteban no era solo contra Diego, sino contra toda la estructura ética que sostenía el negocio de la familia Montalbán desde hacía décadas. Magdalena fue llamada a hablar y describió con precisión científica lo que había visto en la copa de vino y de qué manera su formación como farmacéutica le había permitido identificar el peligro inmediato. Su voz era clara, calmada y desprovista de cualquier deseo de venganza, llevando únicamente la autoridad de la verdad técnica que ella dominaba como nadie en aquella sala de reuniones corporativas. Los consejeros, muchos de los cuales nunca habían reparado en la presencia de Magdalena en el restaurante, la escucharon con un respeto que ella no recibía desde hacía muchos años en su vida profesional. Esteban intentó desacreditarla, llamándola simple camarera, pero Diego le cortó con un gesto de mano que pareció un trueno silencioso dentro del ambiente climatizado. Ella es la mujer que impidió que cometiera usted un delito, Esteban, y tiene más integridad en su dedo meñique de la que usted ha tenido en 22 años de falsa amistad, declaró el magnate. Diego reveló entonces que ya había alertado a las autoridades policiales y que un equipo de investigación estaba en camino para tomar las declaraciones formales y detener a los implicados en el intento de fraude. Esteban se derrumbó en la silla, la máscara del director eficiente cayéndose para revelar a un hombre consumido por su propia ambición y por el miedo a las consecuencias legales de sus actos. La reunión terminó con la destitución inmediata de Esteban de todos sus cargos y la apertura de una auditoría interna completa en todos los departamentos financieros que él gestionaba. Tras la salida de Esteban, escoltado por los agentes de seguridad, Diego se volvió hacia Magdalena con una mirada de profunda gratitud y una propuesta que cambiaría la vida de ella y de Claudio para siempre. Explicó que el grupo necesitaba una nueva dirección de cumplimiento normativo y ética, alguien con formación técnica rigurosa y una brújula moral inamovible para supervisar los procesos internos y las alianzas de salud. Doña Magdalena, el Casa Aurora va a perder una excelente jefa de servicio, pero el grupo Montalbán va a ganar la directora que tanto necesita para honrar la memoria de mi padre, propuso Diego. Magdalena sintió las lágrimas asomarse a sus ojos, pensando en los años de lucha en silencio, en el restaurante y en la esperanza que ahora se abría para el futuro de su hijo. Don Aurelio, que había seguido todo de cerca, sonrió y abrazó a Magdalena, sabiendo que la justicia había tardado, pero no había fallado para aquella mujer que tanto había sacrificado en nombre del amor materno y de la integridad personal. Diego anunció también que el tratamiento de Claudio sería sufragado íntegramente por una fundación creada en nombre de Rodrigo Montalbán Castillo, garantizando que el niño tendría acceso a las mejores medicinas del mundo sin restricciones. Magdalena salió de la sede de la empresa aquella tarde, sintiendo que el mundo era de repente más vasto y generoso de lo que había imaginado durante las largas noches de trabajo en el restaurante. Sabía que la travesía apenas comenzaba, pero ahora tenía el reconocimiento de quien realmente era, una científica, una madre y una mujer de coraje inamovible. Sergio Villanueva Quirós, sobrino de Esteban, que trabajaba en un puesto junior en la empresa, buscó a Diego al día siguiente para entregarle una carpeta con documentos que había encontrado en el ordenador de su tío. Sergio estaba visiblemente afectado y explicó que nunca había estado de acuerdo con las actitudes de Esteban, pero que se había sentido presionado por ser un pariente joven que dependía de la influencia del tío para progresar. Don Diego, vi a mi tío reunirse con el señor Uriel varias veces y me di cuenta de que estaba desviando fondos a una cuenta en el extranjero, pero tenía miedo de hablar y que nadie me creyera, confesó el joven. Diego escuchó el testimonio con empatía,
comprendiendo que la corrupción de Esteban había afectado incluso a los miembros más jóvenes de su propia familia, creando un ciclo de miedo y silencio. Agradeció el valor de Sergio y le garantizó que no sería penalizado por los errores de su tío siempre que continuara colaborando con las investigaciones y mantuviera su integridad a partir de ese momento. Mientras tanto, Beatriz Alcaraz Pimentel descubrió que Alicia, la hermana de Esteban y madre de Sergio, también estaba implicada en la trama, actuando como puente con los contactos en la clínica privada de donde se había sustraído clandestinamente la droga. Alicia había sido motivada por un antiguo rencor contra la familia Montalbán, creyendo erróneamente que el difunto Rodrigo había sido responsable de la quiebra financiera que su marido había sufrido años atrás. Era una red compleja de resentimientos y codicia que Magdalena había ayudado a desenredar simplemente prestando atención a una copa de vino blanco en una noche cualquiera. Magdalena comenzó su transición al nuevo cargo, pasando los primeros días organizando los protocolos de seguridad química y revisando los contratos de suministro de medicamentos para los planes de salud de los empleados del grupo. Ahora tenía un despacho en el 29º piso con vistas a la ría de Bilbao, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas sirviendo mesas en el Casa Aurora durante tantos años de invisibilidad social. Claudio, su hijo, comenzó el nuevo tratamiento bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar y los primeros resultados fueron prometedores, devolviendo un brillo de salud a los ojos del niño que Magdalena no veía desde hacía mucho tiempo. La vida se estaba reconstruyendo sobre bases de verdad y justicia, y Diego Montalbán sentía que su empresa respiraba por fin un aire más puro y renovado por nuevos valores. El escándalo repercutió en la élite empresarial de Bilbao, pero la manera firme y transparente con que Diego gestionó la situación aumentó aún más el prestigio del Grupo Montalbán Internacional en los mercados nacional e internacional. Hizo todo lo posible para que la historia de Magdalena fuera conocida por todos los empleados, no como un cuento de hadas, sino como un ejemplo real de que la competencia y la ética pueden surgir de los lugares más inesperados. Magdalena se convirtió en mentora para muchos jóvenes talentos de la empresa, enseñándoles que el conocimiento técnico es una herramienta poderosa, pero que el carácter es lo que define el destino de cualquier profesional u organización. Uriel Castillo Benítez, el proveedor de medicamentos, también fue detenido tras las pruebas recabadas por Beatriz y Magdalena y entregadas a la Fiscalía, desmantelando una red de tráfico de influencias hospitalarias en la región. Alicia, la hermana de Esteban, recibió una condena de trabajos comunitarios y una fuerte multa económica, lo que la llevó a buscar una difícil reconciliación con su hijo Sergio y con su propia conciencia. Esteban Villanueva Córdoba, por su parte, aguardaba el juicio en prisión provisional, viendo su imperio de mentiras desmantelarse pieza por la misma justicia que había creído capaz de manipular con facilidad. Diego Montalbán sentía que el ciclo de sombras que había rodeado a su familia se había disipado al fin, permitiendo que el legado de su padre brillara de nuevo con la luz de la integridad y del trabajo honesto. Aquella semana, Diego invitó a Magdalena y a Claudio a una cena especial, pero esta vez no sería en un restaurante de lujo, sino en su propia casa, donde él mismo prepararía la comida para sus invitados de honor. Quería demostrar que el papel de quien sirve y de quien es servido puede y debe alternarse en la vida, conforme los lazos de amistad y gratitud se fortalecen con el tiempo y con las experiencias compartidas. Magdalena llegó a la casa de Diego sintiéndose en paz, sabiendo que ya no necesitaba ocultar quién era ni lo que sabía para sobrevivir en un mundo que muchas veces ignora a quienes están en la base de la pirámide.
La cena estuvo repleta de risas, historias y una sensación de familia que Diego no había sentido desde que su padre falleciera, llenando el vacío de la casa con una energía nueva y vibrante. Claudio, el hijo de Magdalena, estaba fascinado con la biblioteca de Diego, pasando los dedos por los lomos de los libros antiguos de logística y navegación, soñando con el día en que él mismo podría viajar por los mares del mundo. Diego observó al niño con una sonrisa, viendo en él la semilla de un futuro prometedor que Magdalena había regado con tanto sacrificio y amor incondicional a lo largo de tantos años difíciles y solitarios. Doña Magdalena, mire cómo Claudio se fija en los mapas de navegación. Quizá tengamos aquí delante a un futuro capitán o ingeniero naval, comentó el magnate con voz suave. Magdalena miró a su hijo y sintió que todo el cansancio de las jornadas dobles y de las preocupaciones económicas había valido la pena para ver ese brillo de curiosidad y esperanza en sus ojos. El tiempo pasó y Magdalena Suárez Rocha se consolidó como una de las figuras más influyentes y respetadas del Grupo Montalbán, transformando el departamento de cumplimiento en un modelo de excelencia para otras empresas del sector en España. Implantó programas de becas de estudio para los hijos de empleados que trabajaban en funciones operativas, garantizando que el talento no se desperdiciara por falta de oportunidad económica o de reconocimiento social. Diego Montalbán se convirtió en un hombre más atento y presente, visitando personalmente los puertos y almacenes del grupo para conversar con los trabajadores y escuchar sus sugerencias y preocupaciones de manera genuina. Había aprendido que la verdadera inteligencia de una empresa no reside únicamente en los ordenadores de la dirección, sino en las manos y los ojos de cada colaborador que hace girar el engranaje cada día. La historia de Magdalena y Diego se convirtió en una leyenda urbana en Bilbao, inspirando a muchos a mirar con más respeto a quienes ejercen funciones de servicio, reconociendo que cada persona lleva consigo una historia y un potencial que muchas veces permanecen ocultos. Don Aurelio Quintana Marañón se jubiló del Casa Aurora con todos los honores, recibiendo una placa de oro de Diego y Magdalena en una emotiva ceremonia que reunió a todo el equipo del restaurante y de la empresa. Raquel Méndez Llanos asumió el cargo de maître principal, manteniendo el legado de excelencia y atención al detalle que don Aurelio había enseñado, siempre atenta a cualquier iridiscencia sospechosa en una copa de vino blanco. La vida continuaba fluyendo como las aguas de la ría de Bilbao, pero ahora con una claridad y una transparencia que antes parecían inalcanzables para todos los implicados en aquella trama de traiciones. La vida, en su inmensa sabiduría e ironía, nos enseña que los tesoros más valiosos se esconden muchas veces bajo las vestimentas más sencillas y los cargos más discretos de nuestra sociedad. Al contemplar la trayectoria de Magdalena Suárez Rocha y Diego Montalbán Herrera, somos invitados a reflexionar sobre la naturaleza de la visibilidad y el peso real de la competencia humana frente a las jerarquías que creamos para organizar nuestro mundo. Muchas veces, en nuestra prisa cotidiana y en la arrogancia que el éxito momentáneo puede proporcionarnos, pasamos junto a seres humanos extraordinarios, sin siquiera notar el brillo de sus ojos ni la profundidad de sus conocimientos técnicos y morales. Creemos que el mando está con quien sostiene el bolígrafo, pero olvidamos que la realidad la sostienen quienes llevan la bandeja, quienes friegan el suelo o quienes vigilan el silencio de la noche mientras dormimos tranquilos en nuestras camas confortables. La verdadera lección de esta historia reside en que la lealtad no es una mercancía que se compra con sueldos elevados o cargos directivos, sino un valor que nace de la integridad de carácter y de la capacidad de ver al otro como un igual en dignidad.
Esteban poseía todos los privilegios, pero carecía de la esencia que hace verdaderamente grande a un hombre, la honestidad consigo mismo y con quienes le tendieron la mano en momentos de necesidad. Magdalena, en cambio, incluso en la penumbra de la cocina y en la repetición agotadora del servicio, mantuvo encendida la llama de su formación y de su ética, demostrando que el conocimiento es una llama que no se apaga cuando cambiamos de uniforme, sino que se fortalece en la adversidad. Que podamos entonces caminar por el mundo con los ojos más abiertos y el corazón más atento, dispuestos a reconocer a los maestros que nos sirven el café, a las doctoras que limpian las aulas y a los héroes anónimos que en 3 segundos de silenciosa valentía mantienen la integridad del mundo mientras el resto de nosotros estamos distraídos con las apariencias del poder. La verdadera nobleza no está en la sangre ni en el nombre que heredamos, sino en el gesto que hacemos cuando creemos que nadie nos está viendo, pues es ahí, en el secreto de nuestra conciencia, donde realmente mostramos quiénes somos y para qué vinimos a este mundo tan complejo y al mismo tiempo tan lleno de oportunidades para la bondad y para la luz. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar hoy que el valor verdadero no se lleva en el traje, sino en el alma. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, dale a seguir, porque aquí hay mucho más por contar.